buenas noches, estimados hermanos. Es un privilegio para mí poder acompañarles en este tiempo de estudio bíblico y estamos agradecidos al Señor por darnos esta nueva oportunidad de poder abrir su palabra. Y también agradecer a los hermanos una vez más por haberme hecho partícipe de este tema tan hermoso, de este capítulo, de este libro, realmente fascinante, y ha sido de mucha bendición para mi vida. Y mi oración y mi deseo también es que sea para ustedes también, y que al terminar el estudio de este breve libro, pero hermoso, todos podamos salir bendecidos, habiendo recibido un fortísimo abrazo de Dios, habiendo recibido sus palabras de aliento, de consuelo, palabras de fortaleza que tanto necesitamos en estos días que nos toca vivir. A manera de introducción a este capítulo 1 de Habacuc, podemos decir que Habacuc no solo se caracteriza por sus abrazos, sino también por sus preguntas, y lógicamente recibe buenas respuestas de parte de Dios. Y los seres humanos siempre nos estamos cuestionando muchas cosas. Por naturaleza somos así y quisiéramos saberlo todo, aunque sabemos que esto es imposible. Y no está mal preguntarse por qué. El problema está en el modo y en la motivación con que lo hacemos. Los porqués de la vida deben acercarnos a Dios, nunca alejarnos de Él. Si recordamos, el mismo Señor Jesucristo, en medio del sufrimiento, en medio del dolor, se preguntó ¿por qué? Lejos de enojarse con Dios, Él fue a Dios y se aferró firmemente de Él. Dicho esto, entonces, hermanos, podemos ya meternos de lleno en el capítulo 1, que tranquilamente podemos dividirlo en 3 secciones, en 3 partes. En su primera parte vamos a ver las preguntas del profeta, del verso 2 al 4. En segundo lugar, el plan de Dios, del verso 5 al 11. Y en tercer lugar, podemos ver la protesta del profeta, del verso 11 al 17. Rápidamente entonces vayamos al primer punto de nuestro bosquejo, las preguntas del profeta. Vamos a leer entonces del verso 2 hasta el verso 4. Dice así su palabra. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? ¿Y daré voces a ti a causa de la violencia y no salvarás? ¿Por qué me haces ver iniquidad y haces que vea molestia? Destrucción y violencia están delante de mí, y pleito y contienda se levantan, por lo cual la ley es debilitada y el juicio no sale según la verdad. Por cuanto el impío asedia al justo, por eso sale torcida la justicia. Qué tremendo cuadro es el que vemos aquí, el que nos presenta el profeta. Parece ser escrito para nuestros días, porque sucede exactamente lo mismo. Esto prueba de que el mundo, desde entonces, no ha cambiado hasta hoy. Sigue igual o peor. Y cuando vemos estas preguntas que el profeta se formula, ¿hasta cuándo y por qué? De alguna manera nos permite ver lo que el profeta estaba experimentando, lo que estaba viviendo, lo que estaba pasando, lo que había en su corazón, lo que había en su mente. Y vemos que realmente estaba en crisis el profeta Habacuc. Y podemos ver que había en su interior mucha incertidumbre en cuanto a las cosas. De ahí la pregunta, ¿hasta cuándo clamaré? Clamo y no oirás. Siente que Dios se ha olvidado del profeta y de su pueblo. Siente que Dios ignora todo lo que está aconteciendo a su alrededor. ¿Hasta cuándo clamaré y no salvarás? Siente que Dios no está haciendo nada para salvar a su pueblo. Se siente totalmente abandonado.
Siente que a Dios no le importa el sufrimiento y el dolor de su gente. En este punto, tal vez él podría cuestionarse, o cualquiera de nosotros, estando en esa situación, poder pensar si realmente Dios existe, si realmente Dios nos ama. Entonces vemos que había mucha incertidumbre en su interior. Pero además había mucha impotencia, porque él veía a su alrededor, veía a la gente, al pueblo, y veía todo, destrucción. ¿Por qué me haces ver la destrucción? Versículo 3, me haces ver iniquidad y haces que vea molestia, destrucción, violencia, una sociedad sin Dios, sin esperanza, sin paz, donde solo había pleito, contiendas. O sea, ni un momento de paz, de tranquilidad. Eso es lo que ve, una sociedad llena de iniquidad. Y como resultado de esa clase de gente, de esa clase de hombres y mujeres sin Dios, pues, ¿qué se puede esperar? Pues él veía también un sistema lleno de injusticias. Él habla de la ley. De la ley dice que, por lo cual, es decir, por una sociedad alejada de Dios, como resultado tiene una ley debilitada. Y la ley es debilitada. Realmente esta es una realidad en nuestros días también. No es cierto aquello que cuando dicen las autoridades que ahora vamos a llegarles y caerles con todo el peso de la ley. Eso queda solo en palabras. Sabemos que no llega nunca. Y si llega, llega muy débil. Y es muy lenta y llega tarde. Además es de doble vara. No es por igual para todos. Es injusta. Donde los inocentes están apresados y los culpables están libres. Además es corrupta porque corre mucho dinero y todo se arregla con dinero. Entonces sentía eso, mucha impotencia el profeta al ver todo esto. ¿Y qué hacemos nosotros frente a la incertidumbre y la impotencia? Cuando vemos y sentimos a un mundo que está paralizado y se desmorona, cuya economía y futuro es incierto. ¿Qué hacemos estando en la misma situación que el profeta? Habacuc nos enseña que debemos buscar a Dios, debemos ir a Dios con todas nuestras interrogantes, nuestras inquietudes y preguntas, con todos nuestros problemas y ansiedades, es buscar a Dios. Es la primera lección que nos enseña Habacuc. Ahora vemos el segundo punto de nuestro bosquejo, el plan de Dios. Vamos a leer del verso 5 al 11. Dice así: mirad entre las naciones y ved y asombraos, porque haré una obra en vuestros días que aun cuando se os contare no la creeréis. Porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel y presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. Formidable es y terrible, de ella misma procede su justicia y su dignidad. Sus caballos serán más ligeros que leopardos y más feroces que lobos nocturnos, y sus jinetes se multiplicarán y vendrán de lejos sus jinetes. Y volarán como águilas que se apresuran a devorar. Toda ella vendrá a la presa. El terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Escarnecerá a los reyes y de los príncipes hará burla. Se reirá de toda fortaleza y levantará terraplén y la tomará. Luego pasará como el huracán y ofenderá atribuyendo su fuerza a su Dios. Qué tremendo, mis hermanos, esta respuesta de Dios. Durísimo para el profeta tener que escuchar esta respuesta. El plan de Dios
como respuesta a las preguntas del profeta. Dios le dice, está bien, Habacuc, yo entiendo tu problema, tus preguntas, y tú crees que no estoy haciendo nada. Y la respuesta de Dios es, haré una obra increíble, porque aun cuando se os contare, no la creeréis. Qué problema eso de la incredulidad, ¿eh? Pero antes de decirle cuál es su plan, Dios amablemente le dice al profeta que tenga un momento de reflexión, que medite un poco, que mire un poco, que tenga una mirada amplia, interna y externa, y aún una mirada más a futuro. Entonces le dice, puedes considerar y pensar hacia adentro, pensar en sí mismo, en lo personal, en lo íntimo, en cuanto a las bendiciones y privilegios que tiene como hijo de Dios y que recibe de parte de Dios. Seguramente son más las bendiciones, son más las cosas buenas, positivas, que las negativas. En cuanto a una mirada externa también, debe ser más amplio y no tener una mente cerrada, sino más bien abierta para poder contemplar y mirar y considerar todo el panorama. Qué bueno es hacer este tipo de reflexiones cuando somos asaltados por algunas crisis, ¿no? Poder hacer un alto en nuestra vida. Como en este tiempo, por ejemplo. Pensar y mirar el panorama, levantar la cabeza. ¿Cuál es el contexto? ¿Cuál es la situación de los hechos reales? Seguramente el profeta podía saber lo que pasó con los asirios, lo que está pasando con los babilonios. Y de hecho debía saber que en un tiempo no muy lejano, en un futuro casi inmediato, Dios juzgará a su pueblo por medio de los caldeos. Es importante que Habacuc piense en esto y que sepa esto. Y no solo eso, sino que la palabra de Dios nos hace pensar también en nosotros, a los hijos de Dios, en un futuro escatológico, en un futuro lejano allá al final de los tiempos, donde el mundo entero será juzgado. En ese sentido, el apóstol Pablo también hizo esta reflexión, invitó a que pudiesen tener en cuenta el peligro de la incredulidad. Allá en su primer viaje misionero pudo hablar en una sinagoga a ciertos judíos y decirle lo siguiente, en Hechos capítulo 13, verso 39, y que de todo aquello, de que por la ley de Moisés no pudisteis ser justificados en él, es decir, en Cristo, es justificado todo aquel que cree. Mirad, pues que no venga sobre vosotros lo que está dicho en los profetas. Él citó este pasaje, este versículo 5 del profeta Habacuc, diciendo, mirad, oh menospreciadores, y asombraos y desapareced, porque yo hago una obra en vuestros días, obra que no creeréis si alguien os la contare. La obra de Dios. Qué bueno es pensar que cuando nosotros, como seres humanos, pensamos de que Dios tal vez no esté haciendo nada, que Dios no hace nada, que Dios no nos contesta, parece que no existe, parece que se ha olvidado. Pero Dios nos dice, yo estoy haciendo una obra. El problema es que ustedes no lo creen. Es una tremenda advertencia y es en lo cual tenemos que pensar y meditar. ¿Qué es lo que hacemos nosotros hoy en día, queridos hermanos y queridos estimados amigos? A veces pensamos que Dios desconoce e ignora lo que sucede en el mundo, pero no es así. Y de hecho Dios hizo una obra tremenda. Él envió a su Hijo Jesucristo, cargó nuestros pecados en sus espaldas. Él fue a la cruz, entregó su vida, murió y resucitó al tercer día. Y ascendió al cielo y hoy intercede por nosotros allí en el cielo. Y todavía nos preguntamos si Dios hace algo.
y cuestionamos por qué no hace nada. El problema es nuestra incredulidad. Que Dios nos libre de este peligro y del juicio que trae esto en el futuro. Queridos, y ahora, hecha esta reflexión y esta meditación, Habacuc puede estar en condiciones de escuchar la dura realidad del plan de Dios. Y el plan de Dios dice: yo levanto a los caldeos, nación cruel. Esta frase del versículo 6 del primer capítulo de Habacuc puede resumir el plan de Dios. Y el plan de Dios contiene estos tres puntos. En primer lugar, la soberanía de Dios. Yo levanto. Luego, tiene el segundo punto, un sistema político, los caldeos. Y finalmente, el sufrimiento del pueblo. Porque el pueblo caldeo, una nación cruel, traía aparejado el sufrimiento, el dolor, la aflicción, angustia para el pueblo amado de Dios. Entonces, ese es el plan. Hablábamos de la soberanía de Dios. Dice: yo levanto. Es decir, que esto no es una obra, un plan de algún hombre, de algún líder, de algún político, de algún emperador. No, es el plan de Dios. Es la voluntad de Dios, es el diseño de Dios. Él se hace responsable y se hace cargo de sus actos. Yo levanto a los caldeos. Por cierto, un sistema político, un pueblo cruel y soberbio y feroz, como lo describen los versículos 6, 7 y 8. Tremendo. Y hablando de su ferocidad, lo describe con las siguientes características. Versículo 8 dice: sus caballos, ellos eran diestros y especialistas en la caballería, serán más ligeros que leopardos, más feroces que lobos nocturnos, más numerosos que cualquier ejército, más mortales que un águila cuando se precipita hacia su presa. ¡Qué tremendo! Y claro, una nación así, con esas características, lógicamente va a traer el sufrimiento para el pueblo. Y del verso 9 al 11 nos habla de ese dolor que trae este pueblo. Toda ella vendrá a la presa, el terror va delante de ella y recogerá cautivos como arena. Tremendo. Invasión, muerte, cautividad, sufrimiento. Parece ser que forma parte del plan de Dios, el sufrimiento. Cierta vez leí una anécdota de un rey que encargó a un autor escribir sobre la historia del hombre. Y aceptando el desafío, el autor, al cabo del tiempo, llegó con una montaña de libros. Y un poco disgustado el rey dijo: no, esto es mucho, esto no cabe en mis instalaciones. ¿Por qué no me haces un resumen de esa historia? Bueno, al tiempo volvió el autor, pero casi sin ningún libro, porque simplemente trajo escrito una frase que decía que la historia del hombre consiste en que el hombre nace, crece, sufre y muere. Sufrimiento. Parece ser que forma parte del plan de Dios. Ahora, no estamos queriendo decir que a Dios le gusta vernos sufrir, no, para nada. De hecho, Él no ocasiona, no creó el sufrimiento. El sufrimiento es producto y consecuencia de nuestros pecados. De que desde el momento en que Adán y Eva han caído en el pecado, a partir de allí se produce el dolor, la aflicción, el sufrimiento. Pero aún así, Dios es experto en poder transformar y cambiar esa situación de dolor y sufrimiento para una bendición, para un gozo y alegría
de sus hijos. Tremendo. Pero, por lo tanto, este es el plan de Dios. Y el Señor sabe cómo hacer las cosas. Y el profeta debía entender que la soberanía de Dios, Él puede usar cualquier instrumento y aún usar el sufrimiento para nuestra bendición. Llegamos al tercer punto de nuestro bosquejo, la protesta del profeta. En este punto el profeta es como que vuelve al principio, porque ve que no hay algo que no le cierra, hay algo que no entiende, por lo que vuelve a hacer otras preguntas, en realidad casi las mismas preguntas. Veamos entonces el versículo 12 al 17. Dice: ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? No moriremos, oh Jehová, para juicio lo pusiste, y tú, oh roca, lo fundaste para castigar. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? Y haces que sean los hombres como los peces del mar, como reptiles que no tienen quien los gobierne. Sacará a todos con anzuelo, los recogerá en su red y los juntará en sus mallas, por lo cual se alegrará y se regocijará. Por esto hará sacrificios a su red y ofrecerá sahumerios a sus mallas, porque con ellas engordó su porción y engrasó su comida. Vaciará por eso su red y no tendrá piedad de aniquilar naciones continuamente. La protesta del profeta, nuevamente con sus preguntas: ¿por qué ves a los menospreciadores y callas? Es como un poco también acusando a Dios por su silencio, y vuelve a insistir en este tema. Pero lo interesante de esta segunda vez que pregunta el profeta es que lo hace con mucho temor, con reverencia, realmente lo hace con mucho cuidado, porque en primer lugar lo vemos que va a reconocer a su Dios como el verdadero Dios. Dice: ¿no eres tú desde el principio, oh Jehová? Reconoce en primer lugar la supremacía de Dios. Tú eres desde el principio, oh Jehová. Dios mío, santo mío. Y como diría también el salmista, roca mía, ya que hace mención a la roca, de aquel Dios que es inmutable, que no cambia, de aquel Dios infinito, que es el principio y el fin, el Dios eterno y todopoderoso, ese Dios, por otro lado, que es el dueño y Señor de su vida. Él reconoce a su Dios, la supremacía de Dios. Entiende que la voluntad de Dios está por encima de toda otra voluntad. La supremacía de Dios. Pero también reconoce la salvación de Dios. Porque Él dice: no moriremos. Él tiene esa confianza, esa certeza de que si está de su lado ese Dios eterno, poderoso y omnipotente, Él está seguro de que su vida no corre peligro. Está seguro de que su vida no corre peligro, de que su salvación es segura y firme. Esta confianza nos necesitamos tener nosotros también, queridos hermanos, de que pase lo que pase, a pesar de imperios, a pesar de hombres malos, a pesar de que el mundo y el pecado y Satanás, a pesar de todo, nuestra salvación es eterna y perfecta
y nada ni nadie nos la puede quitar. Tenía esa seguridad el profeta. Ahora, una vez hecho este reconocimiento, el profeta, no obstante, va a reiterarle sus dudas, sus quejas a Dios. ¿Por qué sufre el justo? Le dice a Dios: Señor, muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. ¿Por qué ves a los menospreciadores y callas cuando destruye el impío al más justo que él? En este caso, ¿por qué ves y permites la injusticia? No entiendo, Señor, los caldeos son más pecadores que tu pueblo, sin embargo, ellos van a ser los que juzgan. Bueno, la respuesta de Dios sería: no, eso déjalo a mi cuenta. Ellos un día tendrán que pagar sus hechos, pero eso déjalo a mi cuenta. Y la pregunta de él nuevamente es: ¿hasta cuándo seguirá la impiedad? ¿Vaciará por eso su rey y no tendrá piedad de aniquilar naciones? Continuamente ellos seguirán arrasando, seguirán invadiendo, seguirán matando. Este imperio, esta nación es imparable. No hay nada que lo detenga. No hay un muro que los pueda detener a estos hombres. Seguirán matándonos. Ese era el problema ahora. Si bien antes tenía problemas, ahora sí, con la respuesta de Dios, está realmente en problemas. Nuevamente está en crisis. Y trata de entender, se esfuerza por asimilar ese plan de Dios. Por eso reitera sus dudas. Bueno, los estudiosos dicen que esto se llama la teodicea. Teodicea es la justicia de Dios. Tratar de entender la justicia de Dios basado sobre la razón. Es algo que se cuestiona desde el dolor y el sufrimiento, como esta historia de Habacuc. Y Habacuc se preguntó: ¿hasta cuándo debo esperar? ¿Por qué tengo que sufrir? Bueno, al igual que nosotros en la actualidad, la humanidad se pregunta: ¿realmente Dios existe? Si existe, ¿es bueno o malo? Y si es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Queremos entender desde el razonamiento, desde la razón, pero esto no es posible. Y la lección que nos deja este libro, este capítulo, Habacuc, es que Dios no es alguien que se pueda explicar. No es alguien que se pueda entender con nuestra mente humana. No es alguien que podamos razonar. La lección que nos deja Habacuc es que solo debemos confiar en Dios a pesar de todo. A pesar de los caldeos. A pesar de cualquier contratiempo, a pesar de cualquier problema, a pesar de cualquier aflicción y dolor, podamos confiar en Dios. Queridos hermanos, es posible que al terminar este mensaje hayamos quedado con más preguntas que respuestas. No se preocupe, querido hermano, a Dios no le molestan nuestras preguntas. Él está dispuesto a escucharnos y responder oportunamente. Dios nunca va a permitir que sus hijos sufran más de lo que puedan soportar. Por otro lado, hay dos maneras de enfrentar las dificultades de la vida: con fe o con incredulidad. Habacuc lo enfrentó con fe, aunque al principio comenzó con un poco de dudas, es normal, pero luego enfrentó con toda su fe. Imitemos eso. Dejemos que Dios nos lleve a las alturas y nos ayude a ver más allá de los caldeos para Habacuc. Y para nosotros, más allá de
las tormentas que tenemos en nuestros días. Que el Señor nos bendiga, mis queridos hermanos, que nos dé la fortaleza y la firmeza en cuanto a nuestra fe, y que podamos nosotros pasar por medio de las dificultades, habiendo recibido el abrazo, el consuelo, el aliento de Dios. Queridos hermanos, que el Señor bendiga su palabra con abundancia en nuestros corazones.